Aquí el importante es el Señor. Pero para darle gloria a nuestro Señor, testificamos las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. A su nombre, al nombre de Cristo. Raven Hill dijo que un hombre, el hombre más peligroso de la tierra, es aquel que camina en el secreto con Dios. Y caminar en el secreto con Dios habla de oración, mi hermano. Así que cuando la iglesia está en oración, créeme que estamos en una introducción a la guerra espiritual. Yo no sé si usted vino aquí nada más a pedir por usted, pero aquí entramos a una guerra espiritual. Por eso son los pleitos, por eso son las guerras que estamos sintiendo en este tiempo que el pastor dijo que vamos a orar. Yo no sé si usted ha sentido lo mismo, pero yo llegué de Guatemala con una guerra. A su nombre sea toda la gloria. Vamos arriba, mis amados hermanos. Judas capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer ese versículo. Damos gloria a Dios por esta oportunidad y este privilegio que me da de poder estar aquí exhortando, amén, a su pueblo por medio de esta palabra. Y también a nuestro pastor le damos gracias por la confianza de darnos, amén, en esta preciosa hora para traer el así dice el Señor. Mi amada esposa anda por ahí, que era Medina, está un poquito afectadita de salud, pero hizo el esfuerzo para estar aquí. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga a ella? ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga más? También están mis 3 hijas por ahí. Bueno, vamos arriba, que yo sé que usted quiere irse. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos lo tienen? Eso se escuchó bajito. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos lo tienen? Y vamos a leer la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que reviente los altares de brujería. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía hay altares encendidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, podría quedar mejor, con ese nos vamos. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a leerlo otra vez. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario. Fíjate el cambio de tono que Judas tomó después de esa coma de salvación. Hubo un cambio. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Fíjate que no dijo contiendan pacíficamente porque ustedes son cristianos. No, dijo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Levante su mano para arriba, todo el que vino en modo de guerra, y vamos a clamar en esta hora el Señor un minutito para que el Señor tome control de mí, de mi mente, de mi corazón y quite este dolor de cabeza que se me pegó de momento ahora. En el nombre todopoderoso de Jesús te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta preciosa hora por tu presencia, por darme la oportunidad, Dios mío, Señor, de ponerme en tus manos, Padre amado, para hablar a tu pueblo, Dios mío. Yo te doy gracias en esta hora juntamente con tu pueblo, porque sabemos que las cosas grandes que tú tienes para cada uno de nosotros, aleluya, este es el principio de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por rescatarnos y por darnos la oportunidad. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Dios. Ayúdame a hablar a tu pueblo, Dios mío, como tú hablaste en el secreto a mi corazón, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, atamos los poderes del diablo en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra satánica, todo lo que se opone a tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, que caiga por tierra, toda mente cautiva hacia libertad en esta hora, Dios. Todo pensamiento en contra de tu palabra, Dios mío, que pierda fuerza, Espíritu Santo. En el nombre todopoderoso de Jesús, toda enviación satánica a tu pueblo, Dios. Padre, que caiga por tierra en el nombre todopoderoso. Hay un pueblo aquí como que lo siento como que muy calladito. ¿Será que está pensando en la leche con la galletita que se va a comer ahorita? Vamos, levanta tu mano para arriba. En el nombre todopoderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra como río, Dios, que penetre hasta lo más profundo de tu pueblo, Dios mío. Estamos en guerra, Dios mío, en este último tiempo por tu Masoku. En
el nombre todopoderoso de Jesús. Estoy empezando a sentir las corrientes. Vamos, ayúdeme. Un minutito más en el nombre de Jesús. Vamos para arriba. En el nombre todopoderoso de Jesús te damos toda la gloria, Dios. En esta hora, Padre Santo, rompe los trabajos de brujería, Dios, que se ha levantado contra Iglesia Casa de Salvación, Padre amado. No tiene parte ni suerte en esta hora, Espíritu de Dios. Amasanda. Métete, Dios mío, en las mentes. Métete en los lugares oscuros, Espíritu de Dios. Obra de manera sobrenatural, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, porque es tuya, Padre amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Si él me puede un poquito de sonido aquí, te lo voy a agradecer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me voy a montar en esa unción que usted está loco por escuchar palabra. Alabado sea el nombre. Perfecto. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre sea toda la gloria. Amén. Estamos contentos. De hecho, quería agradecerle a todos los hermanos que estuvieron orando. Amén. Por ese viaje que fuimos a dar a Guatemala. Créeme que fue una gran victoria. Y como le decía David, esta victoria no es de nosotros nada más. Esto es de todo el que ore por nosotros. Había un pueblo allá en la prisión, los muchachos de la prisión orando por todos nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes se me acercaron y me dijeron: Cristian, vamos a estar orando. Y yo sé que estuvieron orando porque lo que vimos allí fue sobrenatural. Así que le damos gracias por eso. Así que vamos arriba. Dígale que está a su lado el tema que voy a predicar en esta hora. Dígale: sigamos el ejemplo de ellos. Y el subtema de este mensaje es: efectos de su ejemplo. Diga conmigo otra vez: sigamos el ejemplo de ellos. Bien, mis amados hermanos, como bien sabemos, estamos viviendo en un tiempo, en un siglo donde es muy peligroso, hablando secularmente y espiritualmente. Estamos viendo donde actualmente el mal ejemplo es el que está reinando y el que la multitud de las personas está siguiendo. El mal ejemplo se ha convertido en el principio fundamental de este sistema en el que nosotros estamos viviendo. El cual nosotros, aunque estamos aquí, no somos de esta tierra. Por eso la Biblia constantemente nos aconseja y nos exhorta a no acomodarnos en este mundo. Y cuando habla del mundo, no está hablando del globo terráqueo, sino que está hablando del sistema que se mueve dentro del globo terráqueo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, viendo todo esto y la plataforma en la cual nuestros niños, nuestros jóvenes están creciendo y están criándose, viendo todo esto, creo que es una alerta, amén, que Dios nos está dando por medio de todo lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Es una alerta de que nosotros no podemos ser de las personas que duermen, sino de los que están despiertos. Vamos a entrar ahora. Yo sé que a usted le gusta la candela, pero necesitamos la plataforma para poder entrar, ¿verdad que sí, David? Entonces, como nosotros estamos viendo todo esto, y es una alerta que Dios nos está dejando saber que en cualquier momento, número uno, se acerca lo que por muchos años estamos esperando, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mediante nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar pendientes lo que dijo el apóstol, que dijo: resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La palabra resistir es la que quiero resaltar en este momento para esta introducción, y es que tenemos que hacerle contra. O sea, no está mandando a que nosotros caminemos cabizbajo, mirando toda la guerra que estamos recibiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios y a nosotros mismos mentalmente hablando. No tan solamente que nos quedemos cabizbajos resistiendo, como aguantando, no. La palabra resistir en ese contexto está hablando de contraatacar todo aquello que nos está haciendo guerra. Ya estoy prendiéndome. Entonces, como nosotros, la Biblia constantemente nos está exhortando de lo que nosotros estamos teniendo que estar preparados a lo que nos vamos a enfrentar, bíblicamente nos manda a tener ejemplos de aquellos de nuestros antepasados. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza fue escrito.
Queriendo decir el apóstol que en Romanos capítulo 15 versículo 4 antes se escribió algo, y no se escribió para que nosotros lo leamos en el instituto o lo leamos mientras nos dan clases bíblicas en la escuela. No, lo que antes se escribió, Iglesia de Jesucristo, se escribió para nuestra enseñanza. O sea, que quiere decir que tiene que haber una alerta cada vez que tú y yo estamos leyendo la Biblia. Tiene que haber una alerta y un despertar, que lo que nuestros hermanos, nuestros antepasados vivieron, sufrieron, entregaron sus vidas por el evangelio. Todo esto para nuestra enseñanza fue escrito a su nombre. Entonces Judas, hermano de Jesús y de Santiago, según Mateo capítulo 13 versículo 55, donde cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros y enseñando, se maravillaron y dijeron: este no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, estoy hablando de este versículo para que podamos entender de dónde salieron las palabras escritas en el versículo 3 de Primera de Judas. Están saliendo de la boca de un hombre que caminó de cerca con Jesús. Jesús es el principio de nuestro ejemplo. Jesús es el principio de la enseñanza de lo que es resistir y soportar cualquier adversidad. Jesús nos dejó ejemplo a cada uno de nosotros, amén, de lo que es sufrir por causa de lo que nosotros creemos. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces quiere decir que cada uno de los que nos encontramos aquí, de cierta manera no hemos sufrido, como dice en Hebreo, que Él resistió hasta la sangre o resistir hasta la sangre, pero de cierta manera estamos sufriendo en una guerra interna donde muchos cristianos lamentablemente están caminando o estamos caminando, porque me incluyo y me monto en esa barca, porque yo también tengo guerras igual que ustedes, amén. Muchas veces estamos batallando y caminando con una guerra, amén, la cual el enemigo nos quiere poner en una cárcel espiritual. Y cuando hablo de una cárcel espiritual, hablo de que estamos vivos, estamos caminando, comemos, respiramos, pero espiritualmente nos encontramos presos, amén, donde tenemos batallas y luchas y no nos atrevemos a hablar, amén, con nuestras líderes, con nuestros superiores. Todo esto, ¿tú sabes por qué? Amén, jóvenes, porque caemos en una cárcel y en una prisión espiritual, amén. Pero el apóstol Judas, o Judas mejor dicho, está diciendo, amén, amados, hablando cariñosamente, amén, a un pueblo que estaba esperando una carta de exhortación, amén, a un pueblo que quería escuchar una palabra de aliento, de salvación, amén, de levantamiento, como yo sé que ustedes vinieron en esta preciosa hora a escuchar una palabra de levantamiento. Y no vamos a hacer, amén, la excepción. Hay una palabra de levantamiento para Iglesia de Casa de Salvación, pero antes de esa palabra de levantamiento, amén, tenemos que estar pendientes a lo que el Espíritu va a hablar en esta hora, a lo que el Espíritu va a ministrar en esta preciosa noche, amén. ¿Y qué es lo que el Espíritu va a ministrar por medio de este mensaje? Que Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación. O sea, él quería hablarle, amén, de esa esperanza que ellos querían escuchar, porque en esos tiempos los maestros que están aquí saben, amén, que los cristianos no estaban allí esperando que sean las 12 para salir, esperando que sea el viernes para darse una vueltita para el parque. No, ellos estaban sufriendo el principio, o más bien el mismo medio de persecuciones, donde en el 66, alrededor de 66 al 70, se levantó una guerra dirigida por un hombre más satánico que fue Nerón. Cuando Nerón se levantó a perseguir la iglesia, se levantó con una mente diabólica, como hay muchos gobernantes en este último tiempo, amén, que están planteando leyes en contra de los cristianos, en contra de las iglesias. Yo no sé si usted tiene miedo, pero yo voy a predicar la palabra del Señor, amén. Entonces estamos viviendo en este siglo, en el siglo más o menos semejante a ellos, pero ¿cuál es la diferencia de ellos y nosotros? A su nombre. Y es que ellos, la guerra era física. Los estaban persiguiendo para torturarlos, los estaban persiguiendo el ejército. ¿Tú sabes para qué? Para meterlos en los coliseos de los romanos y burlarse de ellos mientras los leones se los comían. Esas eran las luchas y las batallas de ellos. Claro, no es fácil, pero las luchas de nosotros, tuya y mía, son espirituales. Las luchas tuya y mía son espirituales, donde el apóstol Pablo, hablando de Efesios, en una situación difícil que tenía la
iglesia, dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de Sucú. Te ato, espíritu del diablo, vengo contra él en el nombre de Jesús. Amén. Contra huestes espirituales de maldad, sombras negras, amén, que se mueven en las noches, sombras negras. Yo no sé por qué tú estás así tan calladito. De vez en cuando levanta tu mano para arriba. Amén. Porque Casa de Salvación es una iglesia de guerra. Casa de Salvación es una iglesia que cuanto más nos oprimen, es cuanto más nos multiplicamos. Mientras más nos hacen la guerra, mientras más nosotros oramos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, muévete. Padre, como tú y yo hablamos en el secreto, y por eso el apóstol Pablo estaba hablando todos estos acontecimientos, a lo que se estaban enfrentando y a lo que nos iban a enfrentar cada uno de nosotros. Usted me está mostrando con su rostro y con su carita linda mirándome a mí que las guerras que tú estás teniendo son diabólicas, que usted está aquí, tú sabes muchas veces por qué, por el compromiso, amén, gracias mi hermano, por el compromiso que tenemos en el área eclesiástica. Pero cuando vivimos en la realidad de cada uno de nosotros, si nos sentamos y somos transparentes delante de Dios, delante del Espíritu Santo, y decimos: la guerra mía, Padre, mira cómo yo me siento despreciado, me siento muchas veces como que no me toman en cuenta. No, eso muchas veces son mentiras del diablo. Sí te están tomando en cuenta, sí, el Dios que nosotros le servimos nos está mirando, pero muchas veces tenemos que aprender que tenemos que ser procesados, que tenemos que ser moldeados. ¿Tú sabes para qué? Para que la excelencia de la gloria de Cristo se manifieste en nosotros. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y es importante que entendamos todo esto. Pregúntame por qué. Porque para eso nos dejaron ejemplo. ¿Y quiénes fueron los que nos dejaron ejemplo? Nos dejaron ejemplo muchos hombres de Dios. ¿Tú sabes qué? Yo leyendo el libro de los mártires, escrito por John Fox, dice ese libro, redacta la historia de un reformador, ¿verdad? De un reformador, lo apunté por aquí, de un reformador protestante llamado Juan Hus. Juan Hus, en los años 1400, este hombre defendió la idea de que la iglesia debía regresar a los principios. Ya estoy terminando, ya nos vamos, no se preocupe. Amén, los principios del fundamento de las enseñanzas de Cristo. Este hombre predicó en contra de la corrupción y el abuso de poder. Y no tan solamente que predicó las enseñanzas de Cristo, o sea que estaba llevando en aquellos momentos, en los 1400, aquella generación, aquellos cristianos a vivir en las enseñanzas de Cristo, sino que también predicó en contra de la corrupción dentro del área eclesiástica y también en el abuso de poder que había en aquellos entonces. Parece que se está metiendo y se está pareciendo un poco a lo que nosotros estamos viviendo en este último tiempo, ¿sí o no? Entonces él predicó en contra de todo esto, y tú sabes lo que pasó, que se convirtió en la piedra en el zapato del área eclesiástica, o mejor dicho, de la jerarquía eclesiástica de aquellos entonces. Y porque ellos se levantaron en contra del mensaje que Juan Hus estaba predicando, tú sabes lo que pasó, el área eclesiástica se levantó en contra de él. Y tú sabes lo que hicieron, levantaron una persecución contra él en el 1415, y en el 1415 fue arrestado y llevado ante el concilio de Constanza, amén, uno de los emperadores romanos que estaban en aquellos momentos como líder, donde se le acusó de herejía. ¿Herejía por qué? Porque estaba llevando una verdad. ¿Herejía por qué? Porque estaba predicando lo que muchos no querían predicar. ¿Herejía por qué? Porque no tenía miedo de predicar la palabra, porque no tenía miedo de defender la fe, amén, que un día nos rescató a nosotros. No tenía miedo de hablar del Cristo resucitado, amén, que murió en la cruz del Calvario. Él no tenía miedo de nada de eso.
Él le estaba diciendo a un pueblo, amén, que estaba siendo fuertemente perseguido. Amén, la guerra de nosotros todavía no ha terminado. Tenemos que seguir peleando, jóvenes. Tenemos que seguir peleando esta lucha. Amén, porque esta lucha es el principio de muchos comienzos. Amén, este es el principio de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces nos maravillamos o nos sorprendemos, mejor dicho, amén, de las luchas que nosotros estamos padeciendo, de las luchas que estamos teniendo. Y tú sabes qué, esas luchas nos están dando resistencia. Esas luchas nos están preparando para el día de mañana, porque en el día de mañana nos va a sorprender, amén, como la pandemia sorprendió a la iglesia en el 2020, donde estábamos todos yendo a los parques, donde estábamos todos comiendo Burger King, McDonald's y cuanto fafú hay por ahí. Amén. Y tú sabes lo que pasó bajo una pandemia, y muchos de los pastores dejaron las iglesias solas, y muchos cristianos evangelistas se fueron al mundo, y todavía es la hora que muchos de ellos oramos para que vuelvan, pero no han podido levantarse. ¿Tú sabes por qué? Amén, porque descuidaron el principio que era la relación con Dios. Antes que el ministerio, Samaquima, antes del ministerio, antes del llamado, antes de cualquier cosa, ¿tú sabes qué? La relación con Dios reina por encima de todas las cosas. Y lo acusaron de herejía. Y Juan Hus defendió sus principios con valentía, afirmando que su mensaje se basaba en la verdad bíblica. Sin embargo, fue condenado y quemado en la higuera vivo. Atrévete a decir, sigamos el ejemplo de ellos. A que no te atreves a decir, sigamos el ejemplo de ellos. Amén. Por eso es que Dios en este último tiempo se está enrollando sus mangas y está metiendo su mano en el babote, sacando gente de las drogas, sacando gente del punto, de las cárceles, gente que no tiene miedo a predicar la palabra, gente que no está comprometido con la iglesia, con el pueblo, gente que está comprometido primeramente con Dios y luego con el pueblo que Dios rescató. Samana, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hace falta una iglesia comprometida, hace falta una iglesia que doble rodilla y ore de verdad, que le haga fuerza a la guerra de las tinieblas, que le haga fuerza a la fuerza Usamakiba. Yo no sé qué yo estoy empezando a hablar en esta hora, pero me estoy metiendo en una pequeña guerra espiritual en esta hora, porque aquí hay gente que vino a buscar fuerza, hay gente que vino a buscar fortaleza, y hoy es el día que Jehová ha hecho para levantarte. Hoy es el día que Jehová ha hecho para levantarte y decirte: este es el principio de muchos comienzos para nosotros. A su nombre. Siento el poder de Dios. Oigan este entre paréntesis de Juan Hus. ¿A cuánto le gusta la historia? El pastor la otra vez dijo que la historia trae revelación. Mira esto. Juan Hus, antes de morir, en aquellos tiempos, le daban el privilegio, mi hermano, de darle unas últimas palabras antes de torturarlos o matarlos. ¿Y tú sabes lo que dijo Juan Hus? Dijo: este no será el último sermón que yo predicaré. ¿Tú que no se entiende eso en español? Están a punto de matarlo frente a todo el mundo en el medio de la higuera. Era un tipo fogata. Lo iban a prender vivo ahí en fuego delante de muchos espectadores, y le dieron la oportunidad con un micrófono, con una marca como esta, y le dijeron: dale, di las últimas palabras, a ver qué tú vas a decir, a ver si tú vas a pedir perdón o vas a negar el Cristo que te salvó y que supuestamente está vivo. Y él dijo: mira, este no será el último sermón que yo predicaré. Sakima Samba. Juan Hus era un hombre de convicción. Juan Hus sabía de quién había cogido el ejemplo, y él sabía que sus antepasados, amén, él sabía que ellos morían pero resucitaban. Él sabía más aquí. Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta preciosa hora? Él tenía la esperanza y la convicción que el Espíritu Santo daba revelación, que cuando el cristiano muere, no muere físicamente, sino que es resucitado. Amén. Y estará vivo por los siglos de los siglos.
Esa es la convicción de un verdadero cristiano. Posiblemente usted me preguntará, hermano Cristian, ¿tú has tenido lucha? Yo he tenido unas luchas diabólicas y satánicas. Amén, que han querido golpear mi vida, mi familia. Amén, y posiblemente yo no me explico cómo yo estoy de pie todavía. Amén, y yo no me explico cómo yo sigo caminando. A veces con poca fuerza, pero tú no te das cuenta porque yo sigo caminando. Amén, como que nada me está pasando. ¿Tú sabes por qué? Amén, no es que yo quiero hacerme sentir como que no. Es que yo soy un soldado de Jesucristo. Yo estoy preparado para pasar hambre. Yo estoy preparado para tener abundancia. Yo estoy preparado para sufrir. Yo estoy preparado para lo que venga. Y si el diablo no me mató cuando yo era un adicto, mucho menos David me va a matar ahora yo siendo un cristiano. Que se levanta el diablo como se quiera levantar. Levanta tu mano para arriba. Atrévete a darle una señal a Dios en esta hora. Que se levante, díselo. Que se levante el diablo como se quiera levantar. Te levantaste contra mi matrimonio, prepárate para la guerra. Te levantaste en contra del ministerio, prepárate porque vamos a abrir la agenda. Sakima. Te levantaste en contra de nosotros, prepárate que vamos a hacer guerra a lo que está y no se ve. Vamos, levanta tu mano para arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te he visto correr en esta hora, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y por eso es que necesitamos una iglesia de convicción. Sí, porque la fe mengua. Muchas veces tenemos fe y predicamos fe, ministramos fe. Cuando nos enfermamos se nos fue la fe. Cuando estamos en el problema se nos fue la fe. Eso es, la fe mengua. Pero tú sabes lo que no muere, la convicción y la esperanza de un cristiano. A mí me pueden decir lo que quieran decirme, pueden levantarse falsas doctrinas diciendo que esa es la verdad, pero yo tengo una convicción. Yo se me fue un revelado, un evangelio de poder, un evangelio, amén, de esa no de sabiduría de hombre, sino de poder del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que se me fue revelado. Yo estando preso en una celda, rompiendo el vicio de la droga, mi hermano, yo estaba muriéndome en aquella celda y el Señor habló a mi vida y me dijo: Cristian, si no te quitas te mueres. Y yo siento que cada vez que yo testifico esta parte en los mensajes que yo predico, mi hermana, el diablo como que se revienta conmigo. Pero tú sabes que yo voy a seguir testificando las grandezas que Dios ha hecho conmigo, la misericordia que Dios tuvo conmigo cuando yo estaba, hermana, así flaquitito, muriéndome. La droga me estaba matando, Kiara estaba sufriendo. Amén, nadie se acordó de mí. Mi papá decía: a ese ya mismo lo mata. Mi mamá ni me llamaba cuando yo estaba preso. Nadie me quería, todos me abandonaron. Yo estaba muriéndome, pero Dios me rescató. Dios me levantó. Dios me dio una oportunidad. Por eso no nos metamos en la adoración de nuestros hermanos, porque tú no sabes la inversión que hizo Dios con esa hermana o con ese hermano. Déjalo que corra, que dance, que hable lengua, que grite. Déjalo que alaba a Dios. Mejor estar aquí. Deja a esos jóvenes que adoren a Dios. Deja a esas jovencitas que se guarden para Dios. Mejor es tenerlas aquí con luchas y batallas que tenerlas en el mundo perdidas. El diablo haciendo guerra. Vamos, levántate conmigo, vamos a hacer guerra, que yo siento como una pequeña oposición en los aires. Con tu mano arriba y diciendo aleluya, y diciendo aleluya y gloria a Dios. Las cadenas se rompen, los presos espirituales son libres, las cadenas se rompen, los barrotes se abren. Sakima, yo siento la unción de Dios, yo siento el poder de Dios. David siento la unción de Guatemala, ¿te acuerdas? Los demonios chillaban, los demonios caían por tierra, la gente vomitaba. ¿Tú sabes por qué? Porque había un pueblo encomendado en la presencia de Dios. Puede sentarse. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Mi pleito es personal con ellos. Y cuando hablo con ellos con el reino de las tinieblas,
estoy harto de ellos. Estoy loco que Cristo venga para que se acabe esta guerra, para entrar en el lugar donde no va a haber llanto, lágrimas, donde todo va a ser gozo, regocijo, donde todo va a ser allí. Vamos a danzar con Dios, vamos a estar en la presencia de Dios. Las memorias del pasado ya no van a estar, ahora van a estar las eternas, porque nosotros se nos olvida que somos un cuerpo temporal, pero con un alma y un espíritu celestial y eterno, mi hermano. O sea, dejemos de estar pensando en lo terrenal, que el diablo me está atacando, que la casa me la va a quitar, que el trabajo lo duerme. Olvídate de todo lo que está pasando. Vamos a enfocarnos en lo eterno, en lo celestial, en lo que Dios nos ha prometido desde el principio. En eso estaban enfocados todos estos. Diga conmigo, siguiendo el ejemplo de ellos. El sistema era el efecto o los efectos de sus ejemplos. Usted y yo, vamos a adelantar esto, es una conclusión para irnos. La conclusión de todo esto, amén, es que el sistema que yo puse, efecto, nosotros somos efectos de sus ejemplos. Está hablando de que para que haya un efecto, tiene que haber la causa del efecto que Dios y el diablo ve en ti. Mejor dicho, que el diablo ve en ti. Amén. Ese hombre, esa mujer diferente, transformada en las manos de Dios. Eso es un efecto de una causa. ¿Y cuál fue la causa? La fe. La fe es la causa por la cual tú y yo estamos vivos. ¿Por qué tú no te apartas? ¿Por qué tú no te apartas como muchas veces, amén, decimos que vamos a hacer? ¿Por qué no? Porque tenemos fe. Porque tú sabes que no nos escogimos a nosotros mismos. No, Dios nos escogió a nosotros. Mira, mi hermano, cuando Dios escoge a alguien, no hay nadie que le saque de la mano a nadie de la mano de Dios. Amén. Dios te escogió, Dios te selló. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. O sea, yo no estaba pensando ni ser cristiano, mi hermano. Amén. Mi mente era morirme en una sobredosis. Mi mente era morirme en una cadena perpetua. Pero yo no sabía que yo había sido de aquellos que Él dijo que desde antes de la fundación del mundo ya había sido escogido. Amén. Y tú sabes qué, no tan solamente eso, que ya estábamos inscritos en el libro de la vida. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando venimos a Cristo no nos inscriben en el libro de la vida. Ya Dios sabe el pasado, el presente y futuro. Ya Él sabe quiénes están inscritos. Ya Él sabe quiénes se van a rendir y quiénes no se van a rendir. No digas quién en tu mente seré yo. No pienses eso. Piensa que tú eres el que va a ser para vida eterna. Piensa que a ti te escogieron para nunca apartarte de los caminos del Señor. Piensa que a ti te llamaron como instrumento para ser útil en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Para nadie es un misterio que cuando Jesús manifestó su ministerio en la tierra, en el capítulo 4 dice de Mateo, amén, habla Mateo y Lucas, yo creo que también habló de esto, del principio de su ministerio. Él empezó el principio con señales. Eso es un primer ejemplo que nosotros tenemos que tener. Señal. Entonces, las señales manifestaron que Cristo o Jesús en ese momento tenía algo que no era humano. Y cuando se manifiesta todo esto, Él empieza a caminar dando ejemplos con su carácter, ¿verdad? Su porte, su postura y todo. Amén. Como Él caminaba, Él empezó a dar ejemplo de lo que era ser un verdadero hijo de Dios. Me acuerdo cuando leía Mateo, amén, que estaban celebrando culto después de 400 años de silencio, donde la voz de Dios no hablaban, donde los profetas no tenían palabra para profetizar, donde más aquí más, donde habían ministros pero sin voz y revelación de Dios. Amén. Y cuando esto aconteció, se manifestó Juan el Bautista, empezando a bautizar para arrepentimiento de pecado. Y cuando se manifiesta Juan el Bautista, después de esto acontece que viene Cristo. Cuando se manifiesta, que empieza a manifestar el ministerio, la Biblia enseña en el capítulo 5 del libro de Mateo la bienaventuranza en el monte.
Posiblemente pensamos que fue lo que pasó, que Cristo empezó a hablar de la bienaventuranza en el capítulo 5. Amén, que Él dice, bienaventurados los que sufren y bienaventurados, y por ahí empieza a hablar de los bienaventurados. Él está empezando a formar el carácter de la humanidad. Él está empezando a formar un carácter donde no tan solamente era para aquellos momentos, era para que los que vienen después tomaran ejemplo del carácter que esos hombres y esas mujeres de Dios tenían en aquellos tiempos. Y cuando me llama mucho la atención, porque cuando Cristo llama a los 12 discípulos, los 12 discípulos empiezan a seguirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Él daba ejemplo. Así tenemos que dar nosotros ejemplo en nuestros hogares, en nuestra familia. Hay veces que yo no tengo ganas de orar, pero yo me arrodillo, porque al yo arrodillarme, yo le estoy dando una señal al diablo que todavía estoy de pie. Amén. Yo le estoy dando una señal al diablo que aunque con poca fuerza, pero yo sigo viviendo para Dios, ¿verdad, mi hermano justo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto para darle ejemplo a mi hija que tenemos que vivir de rodillas. Amén. Yo no tengo miedo que estoy vayando de mi familia y le pregunte cómo es mi vida. Yo no soy el hombre perfecto, pero soy el hombre que trata de hacer lo correcto. Soy el hombre que vive con temor a Dios. Amén. Tengo muchos defectos y muchas batallas, pero aprendí de Jesús. Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Tengo muchos defectos, como dije, pero aprendí de Jesús. Él sabe nuestras imperfecciones. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos polvo. Y al ver a nosotros viviendo de tal manera, buscando esa perfección, ya Él te ve y nos ve como un hombre perfecto en las manos de Dios, delante de los ojos de Dios. Amén. Somos su hombre. Amén, somos alguien especial, iglesia. Amén, ya se acabó de estar llorándole al diablo. Vamos a dejar de estar ahí llorándole al diablo, que yo no puedo más, que voy a hablar, voy a entregar la posición, que me voy a rendir. Que el Señor reprenda al diablo, que se rinda a Él. ¿Por qué no se rinde Él? ¿Por qué no se rinde Él? ¿Tú sabes por qué? Amén, porque dice Apocalipsis capítulo 12 que Él, sabiendo que le queda poco tiempo, parece que el charlatán sabe profecía. Amén, Él sabiendo que le queda, pues yo estoy en guerra espiritual hace rato y usted no se está dando cuenta. Estoy atacándolo con toda mi fuerza, después que mi pastor me cubre en oración, pero vamos a pelear hasta lo último por esta salvación. Y en el capítulo 12, versículo 12 dice mi hermano Juan, amén, que él, sabiendo que le queda poco tiempo, amén, dice que como él sabe que le queda poco tiempo, se va a levantar contra la iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Tú sabes para qué? Para que tú, voy a parafrasear un poco, para que no alcance lo que un día él perdió, para que no alcance la oportunidad y el privilegio que él tenía cuando estaba en el reino de los... Eso es lo que está pasando. Amén. Eso es lo que está pasando. Tenemos que tener claro, haga así conmigo, que se nos abran los ojos espirituales y nos demos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Que el ejemplo que nosotros estamos viviendo es el ejemplo de ellos. Nosotros estamos viviendo en persona lo que ellos dieron con sus vidas. Esta gente que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta palabra, y aún después de que se escribió la palabra, los mártires de la fe, amén, fueron torturados. Hombres, mujeres, jóvenes fueron torturados. ¿Tú sabes qué? Para darnos ejemplo, amén, de que vale la pena sufrir en esta tierra. Para darnos ejemplo, amén, de que el sufrimiento de nosotros aquí en la tierra es temporal, amén, pero es necesario que sufrimos o que suframos. ¿Por qué? Porque así vamos a alcanzar el reino Sakima de los cielos. O sea, no nos cabe en la cabeza cómo es eso que tenemos que sufrir para alcanzar el reino de los cielos, ni a Dios tampoco. ¿Tú sabes qué? Que entregó a su hijo unigénito para que sufriera, lo torturaran y muriera muerte de cruz, para que usted y yo, y no le tembló la rodilla papá Dios, amén, para decirle bendito a mi hijo, no para que venga a sacarlo para acá, no. Él estaba pensando en usted y estaba pensando en mí, amén. Él estaba pensando en que venía una generación que necesitaba de ese sacrificio. A su nombre. Y entonces vemos todo esto, un poco ejemplo, y nos vamos. Un poco ejemplo. Vemos que en el capítulo 12 del libro de Génesis, o allá en Génesis, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y lo llama y le da unas ordenanzas y unas directrices. Y las directrices que le da en el capítulo 12, versículos 4 y 5, le da una directriz y dice que cuando él escucha esas directrices y esas ordenanzas, dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, óigame bien, y Lot fue con él.
y un punto. Está hablando de que algo Lot vio en Abraham cuando estaban en tierra de Ur de los Caldeos, tierra de satanismo, de brujería, de hechicería del diablo. Amén, donde Dios puso los ojos en Abraham. ¿Por qué puso los ojos en Abraham? No sé qué tenía Abraham, pero algo especial tenía Abraham, igual que como tú y como yo, que estábamos por ahí dando cantazo en el mundo y Dios puso los ojos en ti. Tú sabes que a veces yo me pongo a pensar, porque toda mi familia, ninguno son cristianos, solamente Dios rescató a la ovejita negra. Amén. ¿Y por qué? Porque por la fe de nosotros Dios condenará a nuestros familiares. Amén. Al que no querían, al que le daba la espalda, invitaban, hacían fiesta y no me invitaban porque tenían miedo. Amén. Pero tú sabes qué, a ese Dios escogió. ¿Para qué? Para que hiciera vigilia de vez en cuando por ellos, para que orara e intercediera. Amén. Porque Él sabe que posiblemente ellos se iban a rendir, pero Él sabe que tú no te ibas a rendir. Por eso Dios te escogió. Por eso Dios nos escogió a nosotros como evidencia de su poder en este último tiempo. Siento poder y pocos están alabando a Dios. Pero también no te preocupes, porque en Guatemala, en El Salvador, los cristianos son similares a nosotros en ocasiones. Esa gente son pasivos, pero una diferencia hay. Ellos son pasivos, pero yo estoy predicando. Los predicadores van para allá. Algún día Dios nos dará la oportunidad todos para ir para allá. Y tú sabes qué, esa gente están llorando ahí, compugidos en el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no vienen a ver a hombre hablar, ellos vienen a ver a Dios hablar. Amén. Y eso es una diferencia. Cuando la expectativa de nosotros es ver a Cristian predicarlo, o al pastor, o al fulano, o al otro evangelista. Amén. A que cuando venimos a la iglesia como los de Tesalónica, amén, que estaban comprobando por las escrituras y comprobando y mirando el espíritu de los que iban a predicar, a ver si tenían el espíritu de Dios. Amén. Si tenían palabra y revelación de parte de Dios. Amén. Y cuando Abraham toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos para las ordenanzas, amén, como mirando al invisible, amén, dice que Lot fue con el punto. O sea que había algo que le llamaba la atención al de su tío. Amén. Lot miró a su tío y dijo: wow, este hombre es ejemplar, yo me voy a ir con él, porque si me quedo aquí me va a llevar el diablo. Amén. Él tomó una decisión de seguir a Abraham. Amén. Y cuando toma la decisión de seguir a Abraham, aunque fue por un corto tiempo, porque después se separaron, porque él cogió ¿para dónde cogió? Para Sodoma y Gomorra, como así mucha gente. Amén. Que teniendo un buen ejemplo en la casa de Dios, buscan el ejemplo del mundo, buscan el ejemplo de otros pastores que no es el pastor de nosotros. Oigamos la voz del pastor, oigamos lo que dice el pastor, las instrucciones. Si el pastor dice oración, no es en el templo nada más, es en las casas también. Es mientras nuestros hijos duermen, nosotros oramos y nosotros ayunamos a su nombre. Y dice que él fue y llegaron a donde salieron que iban a llegar, a su nombre. Salomón imitó o siguió los ejemplos de David. Y cuando él toma los ejemplos de David, Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. ¿Ves? O sea, había un ejemplo que estos hombres estaban siguiendo. En este caso David, Salomón estaba siguiendo los ejemplos de David. Había una postura en David, amén, que Salomón, y no tan solamente Salomón, sino que muchos que rodeaban a David querían el carácter de David, querían la postura y la posición que tenía David muchas veces, amén. Y eso fue de bendición, que después Salomón tomó el mal. ¿Por qué? Porque él se acomodaba a donde lo ponían. ¿Ves? Entonces, como lo acomodaron en las mujeres que estaban allí adorando a los baales y a los dioses paganos, pues entonces él dijo, su corazón se inclinó a ellos. ¿Tú sabes por qué? Por el descuido. Por eso es que la iglesia no puede descuidarse. Nosotros no podemos descuidarnos. Amén. Por más que Dios nos abra puertas, amén, por más que Dios nos use y sintamos fuego y corriente, no podemos bajar la guardia. Mientras más Dios, esto va para los evangelistas, mientras más Dios nos use, más tenemos que vivir en el temor de Dios, más tenemos que vivir en la humillación de Dios. Yo nunca he visto un hombre caer cuando está de rodillas, pero he visto muchos hombres estar de pie y caer redonditos en el cemento. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque no pueden descuidarse. No podemos descuidarnos como hizo Salomón, porque el corazón de nosotros, nuestros deseos se van a inclinar suavecito, facilito al mundo. Oye, qué batalla y qué lucha. A su nombre. Eliseo siguió a Elías durante kilómetros desde Gilgal hasta Jordán,
sin aceptar distracciones. Elías siguió a Eliseo desde Gilgal hasta el Jordán sin aceptar distracciones. Tenemos que tener cuidado con las distracciones. ¿Por qué él siguió a Elías? Él estaba mirando el ejemplo. Él estaba siguiendo el ejemplo de Elías. La unción que portaba Elías, él la quería. Amén. Yo no sé si hay hombres de Dios que han sido de inspiración a la vida de usted, pero yo he tenido hombres en mi vida que han sido de inspiración a mi vida. Y tú sabes que yo he tomado el ejemplo de cada uno de ellos. Amén. Primero es Jesús, porque eso claro que sí. Amén. Pero tú sabes que hay hombres que Dios dejó como ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Hay hombres que Dios puso como ejemplo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros sigáramos su fe. Amén. Después que hagan lo bueno, vamos a imitar lo que ellos hacen. O vamos a caminar como ellos caminan, hablando de la fe, hablando de la rectitud, hablando de la resistencia y de la firmeza cuando hay adversidades. A su nombre. Y entonces Eliseo caminó hasta recibir la palabra que él quería escuchar. Era Eliseo, ¿qué es lo que tú estás buscando? Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Él quería una doble porción de lo que tenía Elías, hablando del carácter y la postura que tenía Elías. Amén. O sea que Elías portaba con algo de parte de Dios. Elías portaba con algo de parte de Dios que Eliseo lo quería. Es que el ejemplo es muy poderoso. Cuando vemos el ejemplo, el buen ejemplo porque es que yo he visto hombres de Dios dar malos ejemplos también. Yo los he visto, usted lo ha visto, ¿verdad que sí? Han dado malos ejemplos, ¿tú sabes qué? Pero mira lo que dice la Biblia. Amén. Que los malos ejemplos son también advertencias, como el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 11. Pablo le habla de los errores que cometió el pueblo de Israel cuando se encontraban en el desierto. ¿Para qué? Para que no siguiéramos sus pisadas, para que no siguiéramos sus ejemplos. O sea que los malos ejemplos de aquellos hombres que nos están dando testimonio también nos sirven de buen ejemplo para nosotros. A su nombre. Mira, yo escuché un hombre de Dios, un predicador muy famoso, que dijo: los mejores sermones que yo doy es en mi iglesia local. O sea, mi inspiración es como que ustedes son bien importantes para Dios y para mí. Y yo me estoy inspirando como si yo tuviera en una campaña. Porque el propósito mío que Dios puso en mi corazón es que se levante un pueblo en pie de guerra en este último tiempo. Es que se levante un pueblo, aunque con luchas y batallas, pero no le lloren al diablo. Aunque con luchas y batallas, pero firmes en la presencia de Dios, firmes en los caminos del Dios poderoso que nos llamó cuando no éramos nadie. Eso es lo que tenemos que hacer en este último tiempo. A su nombre. Y todo esto ellos nos dejaron ejemplo. Tanto así que Juan dijo que teníamos que seguir las pisadas de Jesús. Algo así dijo, ¿verdad? Algo así. Todavía me queda algo por ahí. Que teníamos que seguir las pisadas de Jesús, hablando del sufrimiento de Jesús. No me acuerdo, yo creo que es Primera de Juan. Por ahí, capítulo 2. Creo que está por ahí. Pero ¿por qué dice que tenemos que seguir sus pisadas? O sea, que tenemos que vernos identificados con Cristo cada vez que nos encontremos en pruebas y tribulaciones. Cada vez que estemos en lucha, procesos y pruebas difíciles, acortemos más. La Biblia dice: consideremos, o sea, tomemos en cuenta lo que hizo Jesús por nosotros. Tomemos en cuenta y tomémonos como ejemplo lo que hizo Él con nosotros. Por eso es que estos hombres que caminaron con Jesús, amén, solamente uno, que fue Judas Iscariote, cayó en las manos del diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque su corazón se inclinó a las cosas mundanas y pasajeras de este mundo, hablando del dinero y la vanagloria temporal de este mundo. Pero los otros que buscaron lo eterno, que cuando vieron a Jesús haciendo milagros, orando por los enfermos, echando fuera demonios, tú sabes lo que ellos le pidieron. No le dijeron: Jesús, enséñame a echar fuera demonios y a sanar los enfermos. No, yo le hubiera dicho eso. Yo le hubiera dicho: Señor, ¿cómo te echas fuera demonios? Pero no, ellos le dijeron: enséñanos a orar. Había algo que tenía Jesús, que sus discípulos lo querían, y era que Él oraba. Dice que se iba al tiro de una piedra y allí oraba. Mientras ellos dormían, allí Él oraba. Hablaba con el Padre.
Padre. ¿Por qué se nos hace tan fuerte orar? Porque hay una oposición en los aires. Hay una oposición cada vez que nosotros nos ponemos a orar y doblamos rodillas. Usted sabe que en el libro de Génesis se revela una de las revelaciones más poderosas. Yo digo que es más poderosa. Amén. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque en el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán, dice la Biblia que él sopla aliento de vida en él. O sea, habla de espíritu sobre Adán, y Adán se levanta con el espíritu, con una parte de Dios. O sea, que nosotros cuando oramos, yo estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo, y usted tan calladito y prestándome atención que me gusta, no lo veo a Dios todavía. Entonces, cuando él recibió eso fue lo que le dio comunicación con Dios. O sea, que cuando nosotros oramos a Dios, doblamos rodillas, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y por eso es que cuando Jesús muere, el velo se rasca y él y es que nosotros tenemos acceso al Padre. Ya no hace falta que maten un cabrito y hagan sacrificio para que nosotros vayamos a un sacerdote para consultar a Dios. No, cualquiera de nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad de hablarle a Dios y que Él nos hable. ¿Y por qué el diablo hace guerra contra nosotros? Porque Él no quiere que usted y yo hablemos con Él. Sencillo. Mira, los mensajes más sencillos son los mensajes más efectivos a su pueblo. ¿Por qué voy a venir aquí con tanto hebreo, con tanto griego, con tanto palabrería? No, yo vengo aquí con un mensaje sencillo para que nos demos cuenta que todo lo que estamos pasando es algo que tiene que ver con el plan perfecto que tiene Dios con nosotros. La unción está en la sencillez, el poder de Dios está en la sencillez. Aquellos hombres que manifestaban el poder de Dios no hablaban con palabrería ni sabiduría humana, sino con demostración de poder, con señales, gente siendo libre. Había gente que no caía por tierra y botaba espuma por la boca, David, pero internamente salían libres de los cultos. Como hay gente que sale libre hoy de este lugar. Hay gente que se da cuenta quién es en las manos de Dios, la identidad que tenemos en Cristo, que el diablo ha querido destruirla. A su nombre. Ya me voy, que mi esposa se siente mal. Amados, por la gran solicitud, ya termino, que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Él venía con un tono positivo, pero cambia después de la coma, porque se da cuenta de la necesidad que había, que el pueblo estaba en peligro de falsa doctrina. Ahora se va a poner el mensaje. Entonces, viendo Judas, porque ¿de quién tomo ejemplo? De Santiago. Santiago escribió una de las epístolas más fuertes, donde confronta el ego, donde confronta al hombre, donde confronta la hombría. Amén. De muchos aquí que nos encontramos aquí en esta hora. Y Judas parece que siguió el ejemplo de Jesús. Amén. Que sabía hablar duro pero con sabiduría. Sabía corregir pero con sabiduría. Sabía corregir pero con unción. A su nombre. Y Judas viene y hace una coma y dice: pero me ha sido necesario. O sea, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No está hablando de fe de la que nosotros conocemos, que por la fe alcanzamos salvación. No está hablando de esa fe. Está hablando de un formato, un libro de doctrinas y enseñanzas que se le fue entregado a los santos en aquellos momentos para que vivieran a la cabalidad de aquellos mandamientos y de aquellas enseñanzas. ¿Para qué? Para que contrarrestaran las falsas enseñanzas, amén, de aquellos que estaban enseñando y metiéndose silujosamente dentro de las iglesias y dentro del sistema pentecostalismo que estamos viviendo. Dios, varón, aquellos tienen, no, estamos hablando de ahora, entrando encubiertamente con doctrinas de demonios, entrando, porque es que aquí hay gente que se pasa escuchando gente con doctrinas de demonios en YouTube, y por eso es que son las guerras. Tápale el oído a esas doctrinas. Amén. En esta casa hay enseñanza y doctrina de parte de Dios. A mí no me hace falta ver a ningún predicador que yo no conozca. El predicador que yo escucho es el de la casa de salvación. Oye, mi alma adora a Dios en esta hora. A los evangelistas que nosotros honramos somos como los que dice el pastor, los que vienen aquí, que estamos viendo cómo luchan y lloran para perseverar, porque muchas veces estamos detrás de evangelistas
evangelistas que no sabemos si oran, si ayunan, si maltratan a sus esposas. Yo no sé ni lo que está pasando, pero van detrás de ellos, amén, ahí como cabritas detrás de... No, mi hermano, vamos a honrar a los evangelistas de la casa. Levanta tu mano para arriba y alaba a papá Dios en esta hora. Estamos en un pleito en el último tiempo, iglesia. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestros antepasados. ¿Cuántos se van a atrever de aquí en adelante a decirle al diablo: haz lo que tú quieras hacer, haz lo que, levántate como tú quieras levantarte, pero mi fe está puesta en el que te venció en la cruz del Calvario? Levanta tu mano para arriba. Conclusión. Alabado sea el nombre de Jesús. Revan Hill dijo: el altar secreto es la cuna, que es el principio de una revolución espiritual. Para nosotros poder llegar al nivel o a la posición o a adquirir el ejemplo de aquellos antepasados, que yo tengo muchos ahí para hablar, pero el resto del tiempo me está traicionando y no lo vamos a poder hacer. Pero ya ustedes saben, porque ustedes saben lo que es la Biblia y la historia. Y todos estos hombres, la cuna de un avivamiento, la cuna de una revolución espiritual, es el secreto del hombre. O sea, que para nosotros poder seguir el ejemplo que nos dejaron Jesús, el apóstol Pablo, Pedro y entre otros grandes hombres de Dios que fueron usados por Dios, es que ellos entraron en la presencia del Espíritu Santo y ahí se les dio poder y se les dio autoridad, porque les dijeron: suban allá arriba y no desciendan hasta que sean revestidos del poder a su nombre. Y entonces, para poder ser efectivos como aquellos hombres, nos dieron el ejemplo ¿de qué? De vivir en la presencia de Dios. La cuna es el principio de un ministerio o de un llamamiento. ¿Y cuál es la cuna? El secreto. El secreto. Si un hombre de Dios no tiene secreto, no predique. Es más, no hable hasta que aprendamos a vivir en el secreto, porque el secreto va a crear resistencia, el secreto va a crear postura, el secreto va a crear carácter, el secreto va a crear fuerza, porque la Biblia lo enseña: fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Levántese que ya termina este mensaje. Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra por tu palabra. Gracias por la administración, por esta exhortación que has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a escuchar este mensaje como de parte tuya y a vivir, Dios mío, con los principios que tú nos dejaste como ejemplo, para que podamos ser efectivos, Señor, en lo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los predicadores, evangelistas, ministros, maestros en este lugar, miembros, jóvenes, niños, que nos encontramos todos aquí sirviéndote. Bendícenos, fortalécenos y ayúdanos a tener en claro, Señor, que nos falta poco aquí en la tierra y que tenemos que resistir hasta el día del fin. Te damos gracias por haberte acordado de nosotros y lo hacemos, Señor, con mucho agradecimiento delante de ti. Y te damos toda la gloria, porque solamente eres tú el que te la merece. En tus manos me encomiendo yo y también a tu pueblo que prestó atención a lo que tú hablaste a nuestras vidas. El pueblo que escuchó el mensaje en esta hora diga: siguiendo el ejemplo de ellos. Dígalo. Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte, el pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos levantan sus manos? Le dan gloria al Señor, aleluya, por esta palabra, por este, aleluya, consejo de la palabra del Señor, que mucho siempre necesitamos escuchar la palabra del Señor, el consejo. Sigamos el ejemplo de aquellos hombres que están en la Biblia, aleluya, gloria sea al Señor, y de aquellos hombres que de alguna manera están viviendo para el Señor, aleluya. Dice un predicador: sígueme mientras yo siga a Cristo, aleluya, porque el día que no sigamos a Cristo se dañó todo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pero qué bendición es poder